Hola a todos, mi nombre es Brian Valenzuela Fernández, estudiante de la Universidad Tecnológica de Chihuahua. La materia adaptativa es programación avanzada impartida por el docente MC Jorge Antonio Cardona Soto. El día de hoy veremos el tema cadena de caracteres. Muy bien, entonces, ¿qué es una cadena de caracteres? Una cadena de caracteres es un tipo de dato que permite almacenar una secuencia de caracteres. La biblioteca estándar de C++ dispone del tipo de dato string para almacenar y manipular cadena de caracteres. Para poder utilizar el tipo de dato string hay que incluir, en este caso realizamos un include con hashtag o gato include, el fichero de cabecera string. El carácter fin de cadena se representa por diagonal invertida 0. Las cadenas de caracteres se representan en C como un texto delimitado por comillas dobles, o también en C++. En un ejemplo, entre comillas, cadena ejemplo. Entonces, cuando el carácter fin de cadena no aparece entre las comillas, de todas maneras está presente al final de la cadena. Por ejemplo, cadena de ejemplo, tenemos la diagonal invertida 0 al final, por lo que se cuentan 15 caracteres en total, que serían siendo los 14 caracteres que vemos, más el carácter fin de cadena. Vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo se inicializan los caracteres. Estos se almacenan en vectores de caracteres o arrays unidimensionales de tipo char. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Como se puede observar en el siguiente ejemplo, desarrollado en Visual Studio, se agregan las librerías con hashtag include iostream y hashtag include string. Desarrollamos el método main void y creamos la cadena char texto igual hola. Imprimimos pantalla con printf, el texto es %s, texto, que es nuestra variable char, con un return 0. Se puede observar al final, en la terminal, que al ejecutar el programa, el texto es hola. Hola siendo la variable texto representada por la cadena char. A continuación se muestra la función scanf. Esta función puede introducir cualquier combinación de valores numéricos, caracteres sueltos y cadenas de caracteres a través del teclado. En definitiva, scanf lee los datos formateados de la entrada estándar. Se puede representar también la tabla para que sea más simple entender cómo se anotan los caracteres. Aquí en este ejemplo se puede apreciar en Visual Studio cómo al pedir introducir tu nombre con printf y con la función scanf %s se recibe una cadena de texto string y se apunta en la variable texto. Al momento de imprimir esta variable también se imprime con %s, por lo que a la salida en la terminal tenemos introduce tu nombre. Al momento de introducir el nombre Brian, el programa dirá tu nombre es Brian, que fue la cadena que escribimos. ¿Cómo se acceden entonces a las letras que forman una cadena? Podemos leer o modificar una de las letras de una cadena de igual forma que leemos o modificamos los elementos de cualquier tabla. El primer elemento será, por ejemplo, texto, corchete 0, el segundo será texto, corchetes 1 y así sucesivamente. Se puede observar que en el siguiente ejemplo se solicita la introducción de un nombre. Entonces, en la línea número 9 del código, al momento de printf, la letra inicial es %c, haciendo alusión a carácter, y la variable que se imprimirá es texto 0. El texto 0 será la primera letra de nuestra cadena texto. En el código número 6, en la línea 6, se puede observar que nuestra variable de texto tiene un espacio de memoria de 40 caracteres, 39 más la línea final. Aquí tenemos otro ejemplo desarrollado donde se puede observar que se pide un nombre, se escanea el nombre completo como una cadena de texto string y ahora nosotros vamos a poder solicitar las posiciones o los caracteres dependiendo de en dónde estén en la cadena. Por ejemplo, la letra inicial de nuestra cadena texto estaría en la posición 0, entonces sería texto, entre comillas, o texto corchete 0. Entonces eso sería la letra inicial de nuestro nombre. La segunda letra sería texto, corchetes 1, por lo que por ejemplo al desarrollar el problema en nuestro terminal, entonces si nosotros introducimos un nombre, por ejemplo Brian Valenzuela, la letra inicial es B, la segunda letra es R, etc. En cuanto a la longitud de cadena, en una cadena definimos, por ejemplo, texto char, texto 40, lo habitual es que no ocupemos las 39 letras. Si guardamos, por ejemplo, 9 letras y el carácter nulo, entonces tendremos otras 30 posiciones que no habremos usado.
Estas 30 posiciones pues es contenido no servible, no útil, lo que entonces el compilador las reserva pero no las limpia. Si nosotros queramos saber entonces cuál es la longitud real del espacio ocupado en la cadena, tenemos dos opciones. El primero sería leer la cadena de carácter a carácter desde el principio hasta el final, hasta que encontramos el carácter nulo que marca el final. O también hay una orden o una función predefinida que lo hace por nosotros. Esta nos va a explicar o nos va a decir cuántas letras hemos usado realmente en nuestra cadena. La función es strlen y se usa de la siguiente manera. Aquí se puede apreciar un ejemplo donde se pide la introducción de una palabra, se almacena en el código de línea 10 con un scanf %s en nuestra variable de texto. Entonces nosotros vamos a usar la función printf has tecleado %d letras en total. Nuestro %d va a ser nuestro número doble de las letras que hayamos usado. Entonces ahí anotamos nuestra función strlen y entre paréntesis nuestra variable texto. En este caso, cuántas letras usadas están en nuestra variable texto y se imprime al fin del programa. Al momento de revisar en la terminal, efectivamente introduce una palabra, introduce la palabra biblioteca y se cuentan, has teclado 10 letras en total, fin del programa. Existe otra función llamada gets. Esta se encarga de leer y almacenar una cadena de caracteres introducida mediante el teclado. La variable se guarda hasta que haya un salto de línea. Sin embargo, este salto de línea no se guarda. La función gets en C automáticamente agrega un carácter de terminación nulo, diagonal 0. Además, es capaz de guardar cualquier tipo de carácter, incluido tanto espacios en blancos, y no hay ninguna limitante en cuanto al tamaño de los caracteres que se introducen. En esta función es necesario incluir la librería string y es de la siguiente forma. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se usa la función gets. Se introduce una impresión de pantalla para pedir la introducción de una palabra y luego la función getTexto. Entonces, al momento de nosotros solicitar al usuario una palabra, se imprime as escrito, %s, texto. Ahí estamos imprimiendo la variable texto. Y en el ejemplo de la terminal, ahí se está declarado que al solicitar una palabra, por ejemplo, hola Brian completo, se despliega as escrito y nuestra palabra escrita. Se revisa también la función fgets. Esta función se encarga de leer o almacenar una cadena de caracteres introducida mediante el teclado. Esta variable se guarda hasta que existe un salto de línea. El salto de línea en este caso sí se guarda. La función fgets automáticamente se agrega un carácter de terminación null. Además es capaz de guardar cualquier tipo de carácter, incluido espacios en blanco. También tiene un limitante en cuanto al tamaño de la cadena. Para poder utilizar esta función, es necesario incluirse la librería string.h. Es importante recalcar la sintaxis de la función. En este caso cuenta con tres opciones. La primera es el nombre de la cadena, que en este caso es el nombre que nosotros le vamos a dar para almacenar la cadena de caracteres. Luego el número de caracteres, que es la cantidad de caracteres que se van a aceptar en nuestra variable. Y al final sería file. Esto hace referencia a la fuente de donde obtendremos la variable. Puede ser un archivo externo, pero bueno, en este caso, si nosotros queremos manejar esta información mediante lo que el usuario introduce con el teclado, entonces es tan sencillo como ponerle stdin, que es Standard Input. Aquí, por ejemplo, estamos haciendo una cadena de 20 caracteres en la línea número 5. Luego imprimimos la cadena que queremos guardar, la línea 7, con la función fgets. Vamos a obtener, ¿dónde vamos a guardar la información? Bueno, se va a llamar cadena, van a ser 20 caracteres y que sea entrada por teclado. Entonces se imprime la cadena guardada es y al final se despliega con la función puts cadena. En la terminal se puede observar, ingresa la cadena que se desea guardar. Hola, soy Brian. Entonces la cadena guardada es hola, soy Brian Val. Se puede observar que únicamente acepta 20 caracteres, entonces al momento de desplegarlo únicamente son 20 caracteres. En el ejemplo anterior se revisó la función puts, vamos a explicarla un poquito más. Esta se encarga de mostrar, es como un dato de salida simplemente, la cadena de caracteres específica. Es un equivalente muy similar al printf. Sin embargo, se recomienda usar puts únicamente para el uso de cadena de caracteres tipo string. Para esta función es necesario agregarse con #include la librería string. En el siguiente ejemplo desarrollado, vamos a pedir la cadena igual de 20 caracteres, es desagregar palabra, y se puede observar la función puts en línea número 9, la información que se quiere desplegar de la cadena. Si se fijan, es únicamente una cadena tipo string,
Por lo tanto, es recomendable usar esta función en estos casos. Ahondando un poco más en el tema, se puede asignar a una cadena el valor de otra cadena. ¿Cómo se hace eso? Hay tres opciones diferentes. Está la función strcpy, strncpy y strcat. La función strcpy es una función que sirve para copiar una cadena de caracteres a otra. Si por ejemplo hay una cadena 2 que tiene contenido calle, al aplicar la función, ahora la cadena 1 también tendrá un contenido llamado calle. Vamos a ver un ejemplo muy rápido. En el siguiente ejemplo se puede ver la cadena de caracteres. Por ejemplo, tenemos la cadena 1 delimitada con 20 caracteres. 1, Brian. La cadena 2, 2 Valenzuela. La cadena 3, 3 Fernández. Se puede imprimir la pantalla mostrando los valores de las cadenas sin ninguna modificación. Hasta la línea 17 podemos ver la función que estamos revisando, strcpy. Si se fijan, vamos a pasar la cadena 2 a la cadena 1, entonces ya podemos imprimir la cadena 1, que sería lo que estaría tomando el valor de la cadena 2. Vamos a ver cómo quedaría. Si se fijan en la terminal, ya al desarrollar el programa, se muestran los valores de la cadena 1, 2 y 3 sin modificaciones. Luego se copia el valor de la cadena 2 a la cadena 1 y por tanto el valor de la cadena 1 modificado ahora sería como si fuera la cadena número 2. La siguiente función es la función string_cpy. Este es el mismo comportamiento que la función strcpy. La diferencia es que puedes especificar la cantidad exacta de caracteres que quieres que se pasen de un lado a otro. Si por ejemplo la cadena 2 tiene contenido Brian y a esta función le damos que copie únicamente 3 caracteres, pues entonces únicamente pasará BRI a la cadena número 1. Vamos a ver un ejemplo. En el siguiente ejemplo está muy sencillo, ya están especificadas las cadenas 1, 2 y 3 con mis nombres. La cadena 1, 2 y 3 se despliegan asimismo sin modificaciones en las líneas de código 10, 12 y 14. Asimismo la función 17 se puede ver strcpy para pasar el valor de la cadena. Esto es básicamente el ejemplo anterior. Ahora, a partir de la línea 22 de código se puede ver la función strncpy. Lo que es así es de que se copia el valor, por ejemplo, de los primeros 3 caracteres de la cadena 2 a la cadena 3. Ahora bien, vamos a ver cómo quedó. La terminal demuestra entonces en las cadenas 1, 2 y 3 sin modificaciones mi nombre. Luego se muestra el valor de las cadenas 2 a la cadena 1, este es el ejemplo anterior, pero se copia al final el valor de los primeros 3 caracteres de la cadena 2 a la 3. En este caso es una combinación de mis dos apellidos, Val Nández. Si se fijan, se copiaron los primeros 3 de la cadena 2 a la cadena 3. Y por último, la función strncat. Este es el mismo comportamiento que la función strcat, pero en esta puedes especificar la cantidad de caracteres que quieres que se concateneen. Por ejemplo, si existe una cadena 1 que dice comprar y la cadena 2 artículo nuevo, y le especificamos que únicamente concatene 8 caracteres, el resultado será comprar artículo. Vamos a ver cómo sería un ejemplo. Se puede observar en el mismo ejemplo cómo nosotros podemos aplicar esta misma función. En la línea 26 del código vamos a concatenar los primeros 5 caracteres de la cadena 4 a la cadena 3. En este caso únicamente la cadena 4 agregué el grupo MEC91M. Entonces ahí vamos a concatenar los primeros 5 caracteres de un lado a otro. Vamos a ver cómo quedaría en la terminal. Finalizando el ejemplo, en la línea terminal podemos ver nuestra información de la cadena 1, 2, 3 y 4, así como cómo se concatena el valor de los primeros 5 caracteres de la cadena 4 a la cadena 3. Entonces el valor de la cadena 3 modificado sería Fernández y MEC91. Si se fijan, si concatenaron los valores a la cadena número 3. Y me gustaría agradecerles, compañeros, su atención. Muy amables, tengan un excelente día. Hasta luego.